Bienvenidos a Afinando Neuronas. Hola. Hoy vamos a hablar de la teoría de la disociación estructural de la personalidad. ¿Ya estoy grabando? Sí. La teoría de la disociación estructural de la personalidad de Van der Haar, ¿vale? Es una teoría que vamos a enlazar con lo que ya habíamos visto previamente. Intentando hacer un recordatorio muy rápido, habíamos hablado de la teoría del apego. Cuando yo empiezo a desregularme, mi madre, la figura que me cuida, va a responder correcta o incorrectamente y va a enseñarme cómo puedo ir regulándome. Que nos decía que en las relaciones tempranas del niño o niña con su madre y con los cuidadores se iban conformando una serie de patrones de relación. Algunos trastornos psicopatológicos se cree que están asociados a estos patrones de apego desorganizados. Después, posteriormente, se producía lo que llamábamos la mentalización, que era un proceso ya más cognitivo, más cortical, donde yo podía elaborar los estados o conocer los estados mentales de otros y los estados emocionales y funcionar con los míos también. Todo este proceso se podría producir de forma sana, de forma adaptativa, pero también podíamos ver que había veces que se producía de forma negativa por la relación que se daba entre la madre o el cuidador y cuidadora con el bebé, y entonces estos procesos se podían romper. Habíamos hablado de que la mentalización se producía una especie de disociación light, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, en la que el proceso de funcionamiento normal se rompía un poco. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué es exactamente la disociación o qué se entiende por disociación? Bien, cuando nosotros funcionamos con normalidad, nosotros se supone que estamos integrados, es decir, los procesos perceptivos, cognitivos, emocionales, todos están funcionando a la par, ¿vale? Y estamos integrados. La integración sería lo contrario a la disociación. Lo que nos diría Van der Haar es que la disociación es un mecanismo de defensa que se produce cuando la psique no es capaz de asumir un evento que ha pasado, ¿vale? Un evento traumático. Entonces, cuando yo funciono con normalidad y yo me desarrollo por la vida, todas mis experiencias las voy integrando. Pero cuando me pasa algo que es muy negativo, como pueda ser una situación de maltrato, una negligencia, un abuso, cosas por el estilo, lo que va a hacer mi organismo es fracturar de alguna manera, ¿vale?, el funcionamiento en distintas piezas dentro de mí, con las que yo sigo funcionando, pero que producen esa disociación, ¿vale?, esa separación en partes. Entonces, ¿qué nos va a decir Van der Haar? Pues que dependiendo de lo profunda que sea la herida, de lo temprano que se haya producido la vida de la persona y de lo grave que haya sido, la fractura va a ser, o la disociación va a ser primaria, secundaria o terciaria. ¿De acuerdo? Dependiendo de la gravedad. Terciaria sería la mayor gravedad posible. Bien, entonces, como hemos dicho, la disociación sería el mecanismo por el cual esto se fractura, y ese mecanismo es el que posteriormente nos va a dar lugar a la patología, de distintos tipos, ¿vale? Porque no hablaríamos de diagnósticos concretos, aunque se podrían relacionar de alguna manera, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que yo sufro, por parte de uno de mis progenitores, en la edad temprana, yo sufro palizas o agresiones o me golpean muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cerebro necesita integrar esa información, necesita funcionar con la información. Entonces, como no es capaz de tolerar el malestar, porque se produce un trauma, una fractura, entonces lo que hace mi cerebro es como crear dos partes, ¿vale? Y aquí es donde nos dice que Van der Haar que va a haber dos tipos de funcionamiento. Un funcionamiento que sería el que se da en la vida diaria, ¿vale?, con una parte aparentemente normal, lo que llaman la PAN. Esa es una parte aparentemente normal. Entonces, yo he sufrido esos golpes, esas palizas, y entonces lo que se produce es esa parte aparentemente normal, que es la que sigue funcionando en la vida diaria, y por otro lado una parte que es incompatible con el funcionamiento de la vida diaria, que tiene que ver con una estrategia de defensa, de supervivencia, que sería una parte emocional, ¿vale? Sería algo así como que mi cerebro, como es incapaz de integrar esa información y colapsa de alguna manera, lo que hace es fracturar un trozo y lo deja aparte, ¿vale? No quiere saber de eso, quiere que esa parte como que desaparezca, y son partes normalmente emocionales que funcionan con patrones estables y de alguna manera bastante rígidas, ¿de acuerdo? Entonces yo voy por la vida, me sigo desarrollando y yo tengo mi parte aparentemente normal que funciona en el mundo y una parte emocional que, dependiendo de la fuerza que tenga, va a salir antes o después, más o menos,
¿vale? Entonces yo de repente soy una persona normal, funcional, adaptada, y cuando veo situaciones de maltrato como las que me pudieron pasar a mí, o siento cosas parecidas a las que pude sentir en ese momento, puedo entrar a funcionar de otra manera distinta, que sería en claves de supervivencia. Entonces, eso sería, digamos, la parte de una disociación primaria. Se produce una fractura y hay una parte aparentemente normal y una parte emocional, ¿vale? Esa parte emocional genera bastante malestar. Bien, ¿qué pasa si es más grave? Si es más grave podemos tener una parte aparentemente normal y varias partes emocionales. Podríamos poner el caso, por ejemplo, una persona que sufre abusos sexuales, ¿vale? Por parte de alguien de la familia. Imaginaos que al día siguiente esa persona se tiene que sentar a la mesa con la persona, con el abusador, pero no puede hacer o decir nada. Entonces de repente hay una fractura y una parte emocional que podría estar llena a lo mejor de vergüenza, ¿vale? Por lo que ha pasado, de una sensación de humillación, y podría ser que surgiese otra parte que está llena de ira, ¿vale? Porque piensa que haberse quedado quieto durante el abuso o no haberse defendido, que es una estrategia defensiva, ha sido estúpido, ¿vale? Entonces la persona de repente tiene que funcionar y como si tuviese detrás partes emocionales que pueden tener distinta envergadura, distinta intensidad y que además pueden generar conflicto entre ellas. Eso sería la, digamos, disociación estructural secundaria. Y luego, por último, tendríamos la disociación estructural terciaria. Esta sería la más grave de todas porque aquí lo que nos vamos a encontrar es más de una PAN, más de una parte aparentemente normal. Entonces la persona empieza a funcionar con dos partes mínimo, ¿de acuerdo?, que funcionan con entidad propia, además de distintas partes emocionales. Es lo que se conoce como el trastorno de la identidad disociativo, lo que antes llamaríamos personalidad múltiple, y tendría que ver con una disociación estructural terciaria. ¿De acuerdo? Entonces aquí se produce una fractura más grande todavía y hay dos PAN mínimo, ¿vale?, que van a funcionar con capacidad y con gestión propia. Por ejemplo, tenemos la película de Múltiple, que tiene que ver supuestamente con un trastorno de la identidad disociativo. Lo que pasa es que es un poco fabuloso, ¿vale? El trastorno de la identidad disociativo no tiene por qué tener esa entidad ni ser que de repente las partes son o tienen poderes o cosas por el estilo. No tenemos que entenderlo de esa manera. Podemos verla, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las películas ya sabemos que fabulan, pero bueno, la idea básica es que podríamos encontrarnos a personas con personalidad múltiple, ¿vale?, cuyas identidades pueden no conocerse. ¿Qué es lo importante a la hora de entender este proceso de cómo funciona? Se produce lo que se llama una fobia disociativa, ¿vale? Las partes, la parte aparentemente normal, muchas veces no quiere saber nada de esas partes emocionales. De alguna manera son personas que han podido sufrir un trauma y es como que no quieren saber, no quieren hablar de ese tema, quieren hacer como si nunca hubiese ocurrido y no quieren tener nada que ver con esa parte, como si esa parte no fuese suya, no le perteneciese y fuese algo erróneo en ellas, ¿de acuerdo? Entonces se produce esa fobia disociativa que nos hace funcionar como si en la cabeza tuviésemos una especie de junta de vecinos complicada donde se produce un conflicto interno. ¿Por qué? Porque las distintas piezas del sistema que no están integradas, cada una puede funcionar de manera distinta. Entonces la persona a veces se siente mal porque siente que una parte de ella quiere algo, pero otra parte no, ¿vale? Que siente a veces que es como, a veces no puedo controlarme y de repente tengo unas reacciones que no me gustan nada y luego me siento fatal. Porque sería algo así como si se produjese una alternancia entre las distintas partes. Entonces, de repente, cuando yo me enfrento a diversas situaciones que son complicadas para mí, mi parte emocional sale o toma cierto control y entonces yo puedo hacer cosas de las que luego no me siento no solo orgulloso, sino que además me avergüenzo porque no sé cómo he llegado a ese punto. Pero claro, tenemos que entender que es una forma en la que estamos funcionando de forma alternada. No soy siempre yo, no estoy siempre integrada. Entonces son como partes que funcionan en claves de defensa, ¿vale? En modo supervivencia. Sería como si yo a veces funciono en modo vida normal y a veces funciono en modo defensa, en modo supervivencia. Y aquí las claves cambian. Sé que normalmente este tipo de patrones no son tan fáciles de encontrar y sé que hay muchas personas que han sufrido traumas, pero por suerte otras muchas no. Nosotros simplemente tenemos que entenderlo, este modelo, en el marco de lo que estábamos diciendo de cómo nos construimos y cómo se construye nuestra identidad. ¿Por qué? Porque aquí hablaríamos de una disociación importante, pero si os acordáis en el vídeo anterior, en el vídeo de la teoría de la regulación del afecto, ahí hablamos de una disociación más light, como más no grave, sino
pequeñas fisuras. Entonces hay veces que nos podemos también estar comportando de forma con las que no nos identificamos. Normalmente en la terapia lo que se hace es, cuando se identifican estos patrones, se intenta hacer que el sistema vuelva a integrarse y vuelva a relacionarse de forma sana, porque al final lo que hay que entender es que la disociación es el mecanismo por el cual el sistema entero, lo que es el organismo, ha intentado sobrevivir. Ha sido la mejor forma que ha encontrado, que no necesariamente es la más adaptativa después, pero en ese momento era la que más ha funcionado. ¿Vale? Entonces entendemos el trauma de lo que ha sucedido en la infancia y lo importante que es cuando hay una experiencia traumática temprana, y entendemos cómo puede fracturarse la persona, que desde fuera para nosotros es siempre la misma persona, pero que por dentro puede ser como una especie de composición, de puzzle de piezas que no terminan de encajar y unirse. ¿Más o menos explicado? Esas partes emocionales, cuando están fracturadas, lo que harían sería que tuviésemos predisposición, lo que habíamos visto, a funcionar de forma hiperactivada o hipoactivada, ¿vale? Entonces podemos encontrarnos un patrón desregulado precisamente porque cada una de las partes está en uno de los lados o están prioritariamente en una pauta de hiperactivación, ¿vale? Por eso es tan importante ese sistema por el cual nosotros vamos aprendiendo a regularnos. Porque al final el funcionamiento de la PAN con las partes emocionales lo que hacen es producir desregulación. O sea, yo sé que esto me interesa a mí, pero al resto de la humanidad no veo por qué. Y así ya lo enlazamos todo. Bueno, no sé qué os parece, no sé si os ha gustado, si os queda claro, si os surge alguna duda. Ya sabéis que podéis preguntar todo lo que queráis. Intentaré responderlo. No siempre me da tiempo y esas cosas, pero bueno, yo lo intentaré. Y por mi parte, nada más. Os espero en el próximo Afinando Neuronas, en el que vamos a hablar... lo veis ahora. Hasta luego.